Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a América es Noticias. Feliz tarde, mejor noche también para aquellos que nos están sintonizando desde Europa y buenos días para aquellos que están en Asia, en Oceanía. Tenemos mucha gente sintonizándonos de Corea del Sur, también desde Australia, distintas partes de nuestro mundo y por supuesto estamos muy contentos de estarles acompañando el día de hoy en América es Noticia. La emisión de hoy, la número 1009 y una emisión muy especial porque tendremos la visita de María Corina Machado, como lo decía en el story del Instagram. Quizás, yo decía una de las voces, podría decir quizás la voz más altisonante en tiempos de dictadura, una mujer valiente, una mujer que se ha atrevido a decir y a enfrentarse cara a cara, no solamente a decir a través de las redes, sino cara a cara con la propia dictadura, decirle las verdades y por supuesto el día de hoy vamos a tenerla acá en América es Noticia. Así que como siempre les quiero dar a ustedes la más cordial bienvenida, pedirles que me dejen saber si les llega de manera correcta el audio y el video el día de hoy y además pedirles que vayan a la parte inferior derecha donde está esa flechita que están viendo a continuación de la barrita, esa interrogación, y compartan este programa que va a ser bien ilustrativo porque hoy vamos a estar hablando con María Corina Machado de la operación de paz y estabilización de Venezuela, una propuesta que ha lanzado al mundo la semana pasada a través de los principales medios de comunicación nacionales e internacionales y por supuesto hoy tenemos que concentrarnos allí para conocer cuál es su propuesta, un tema que hemos venido discutiendo hace mucho tiempo. En concreto, ¿qué se propone? Bueno, vamos a tener a María Corina Machado para que nos conteste este punto. Así que bueno, voy a buscarla de una vez. Seguro ya María Corina está conectada con nosotros. Me dan un segundito para poderla ubicar. Como les digo, mientras tanto les pido que nos apoyen compartiendo el programa del día de hoy. Ya la tengo acá. Ojalá que la podamos de una. Sabemos los problemas y las limitaciones de la internet. Como les digo, pedirles el apoyo para compartir el programa de hoy y también compartir sus preguntas. María Corina, bienvenida a tu casa. ¿Cómo estás? Feliz tarde para ti. Hola, Vladimir. Un placer conversar contigo el día de hoy. Por Dios, el placer es mío. Gracias por estar acá y por supuesto, seguro escuchaste la introducción. Hay tantas cosas que queremos hablar contigo, pero lo que sí es cierto es que en menos de una semana, y entramos una vez en materia porque sé que te gusta lo denso, te gusta hablar, en menos de una semana hemos vivido tres elementos importantísimos en Venezuela. El primero, lo que ha significado este uso del Tribunal Supremo de Maduro, porque de justicia no tiene absolutamente nada, para nombrar a unos rectores que no tienen ningún tipo de validez constitucional, pero aún sin tenerla. María Corina, lo sabes bien, en 22 años, tú lo has destacado en el más reciente artículo que compartiste, pues sencillamente ellos van a hacer lo que mejor les parezca. Luego vivimos lo que ocurrió con Alex Saab, y todo lo que ha significado en términos del impacto para el Estado criminal, pero también en ventaja para solapar, para tapar un tema tan delicado como ha sido el nombramiento de estos rectores del Consejo Nacional Electoral. Y el tercer elemento, lo que tiene que ver con la inhabilitación. No inhabilitación, básicamente ha sido la intervención de partidos como Acción Democrática, como Primera Justicia, bueno, de cara a lo que ha significado su dirigencia. Arranquemos por allí, pero no quiero que nos concentremos solamente en esto, quiero que vayamos a tu propuesta. Bienvenida a tu casa, quiero que nos compartas la lectura inicial de estos tres elementos, a ver si los podemos hilvanar en conjunto. Bueno, muchas gracias, Vladimir. De verdad, para mí es una gran oportunidad tener la oportunidad de conversar contigo con total franqueza, con claridad, porque al final los venezolanos, eso es lo que exigimos, o sea, las cosas claras, que por la calle, en medio, se asuma la verdad y se digan las cosas como son, porque al final la gente lo que está ávida es de una resolución de este monstruoso conflicto de una vez por todas. Yo te haría una pregunta, ¿a ti te sorprende alguna de estas cosas que están pasando? Ninguna. Ninguna. Y para serte franca, tampoco cambian la dinámica. Es decir, ¿de qué te sirve a ti como partido político una tarjeta? Si ya está clarísimo que aquí no habrá elecciones mientras la tiranía esté en el poder, punto. Y lo mismo lo decía, ¿qué importa quienes pongan al frente de ese parapeto llamado, que ellos llaman CNE, que nadie reconoce? Porque al final, yo lo decía recientemente, ahí te pueden poner la Madre Teresa de Calcuta, Así es, Jesucristo, sí. De la Cruz. O sea, ¿qué importa? Cuando tú tienes un sistema, todo un conglomerado criminal, donde las mafias controlan la plata, los medios, las armas y el territorio,
no existe soberanía nacional. Y si no hay soberanía nacional, no puede haber soberanía popular. Punto. Punto. Todo lo demás son cuentos chinos, pajaritos preñados y estrategias para, tú sabes, engarzar gente que ya, te digo, Vladimir, nadie se chupa el dedo. O sea, aquí el tiempo de la ingenuidad, de la indiferencia, se acabó. El tiempo de la inocencia se acabó. Y quienes le hagan el juego a la tiranía, adentro o fuera del país, ya no pueden escudarse, es que yo no sabía. No, no, no. Aquí se sabe todo. Quien le hace el juego es parte del sistema y eso es complicidad. Punto. Entonces, todos estos eventos, yo considero que despejan el camino, despejan la ruta. Aquellos actores que desde la Unión Europea estaban muy cómodos. Bueno, miren, allá en Venezuela, que se pongan de acuerdo con una solución subóptima, porque te lo han dicho. Sí. No, bueno, pero es que como ustedes no pueden lograr la libertad, entonces, bueno, confórmense con mecanismos que no aceptarían jamás para ninguno de sus países. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Un país de segunda? Por favor. Este es un país que en su historia ha liberado a otros. Este es un país que ha sido consistente en la defensa de la democracia en este hemisferio y en Europa, porque hay que ver cómo apoyamos a España en su momento. Entonces no va a venir a decir el gobierno español que nosotros nos tenemos que conformar en una cohabitación con las mafias. No nos conocen a los venezolanos, no nos conocen. Nosotros solo vamos a aceptar la posibilidad inmediata de una resolución del conflicto que pase por sacar a las mafias de raíz. Vístanse del color que se vistan, Vladimir. Estén en el sector que estén. Y no nos vengan a decir a los venezolanos que es que no hay fuerza. Aquí hay fuerza. Lo que ha habido también es mucho engaño y mucha trampa. Y hablemos justamente, y discúlpame que te ataje en ese punto, María Corina, hablemos justamente de ese tema de engaño y trampa. Tú acabas de comentar dos elementos que destacaste en tu reportaje, en tu artículo. Uno de ellos tiene que ver con la ingenuidad y otro tiene que ver con la indiferencia. Y uno de los elementos que me ha preocupado profundamente en los últimos años tiene que ver con el fin último de lo que estamos haciendo en Venezuela. Muchas veces se ha confundido el fin último, que es la liberación del país, con el fin último de grupos que lo que quieren es una unidad por la unidad en sí, y pues termina siendo una unidad estéril, María Corina. Y nos hemos enfrentado ante situaciones como la que se está viviendo hoy día en el país, donde hay cambios de talanquera deportivamente y donde hay una realidad que nos pega en la cara a los venezolanos. Ahora, algo que me parece interesante y que quisiera abordar contigo tiene que ver justamente con esta operación de paz y estabilización. ¿Por qué, María Corina? Porque uno de los elementos que me preocupan poderosamente es que hay un presidente interino reconocido internacionalmente, que es Juan Guaidó, lo reconocen casi 60 países, pero es un presidente que no ha aceptado, digo él, hablaría de la cúpula colegiada o del grupo colegiado de la Asamblea Nacional, María Corina no ha aceptado 17 peticiones para discutir el 187.11. Digamos, el grupo como tal tardó una barbaridad para discutir y aprobar el TIAR, cuando vemos que aún el tema de la ayuda internacional para los venezolanos que están en el exilio tampoco se discute. Es decir, comenzamos a ver elementos que nos generan muchísima preocupación. ¿Y por qué? Porque tú has venido con una propuesta concreta, pero esa propuesta concreta viene de tu mano y no viene de Guaidó. ¿Cómo hacer para que esa propuesta cale? Porque pareciera un grito desesperado, que es genuino, que es legítimo de cara a la comunidad internacional, que tiene que actuar no por Venezuela, es que tiene que actuar por conveniencia propia, porque es un problema para los países del occidente. Pero bajo esa realidad no la está proponiendo quien es reconocido como presidente interino. ¿Qué hacer ante ese aspecto? Bueno, hay muchas aristas a tu planteamiento y son todos muy importantes. Voy a tratar de entrarle rápidamente. O sea, lo primero es, aquí se descartó todo lo demás. Yo creo que ya no hay duda de eso. Y la comunidad internacional lo sabe. O sea, 29 elecciones, 15 referendos, por favor. O sea, estos tipos jamás van a entregar el poder por una vía electoral ni con farsas de diálogo. No lo van a hacer. Y no lo van a hacer por lo que decíamos al final, porque Venezuela se ha convertido en el enclave de estos grupos criminales del mundo entero que tienen un proyecto antioccidental y que, apropiándose de nuestro territorio, nuestros recursos, nuestras instituciones, quieren expandirse hacia el resto de América Latina y desestabilizar a todo el mundo. O sea, aquí ya nadie puede dudar
que en todas las protestas que han habido en los últimos meses ha estado metido las trazas y los tentáculos del régimen con plata, con propaganda, con inteligencia, con gente infiltrada. O sea, no lo pueden dudar. Entonces ya eso está claro. También nos decían, bueno, que se va a quebrar las Fuerzas Armadas. Sí, claro que la mayoría de las Fuerzas Armadas hay oficiales y soldados que repudian este sistema. Pero tú sabes también como yo que desde el día 1 Fidel Castro le hizo entender a Chávez que había que destruir la Fuerza Armada como cuerpo, infiltrarlas. Y lo tienen hasta los tequeteques. O sea, el que medio mire para un lado termina torturado, perseguido o asesinado. Entonces, creer que la Fuerza Armada puede ser el detonante es un gravísimo error. Y es un error que han cometido en estos últimos meses algunos de los aliados. Y después te dicen, bueno, no, una explosión popular. Pero sin eso tenemos 21 años. Entonces, los ciudadanos venezolanos estamos dispuestos y hemos hecho nuestra parte. Ahora, entendemos que Venezuela es un país ocupado, que hay que desocupar. Es un territorio invadido que hay que desinvadir. Y evidentemente para hacerlo se requieren del complemento de las fuerzas que tienen recursos, democracia y actores de Occidente, que como tú bien dices, no es solamente por solidaridad con un país que se está desangrando, que se está en proceso de disolución, es por su propio interés, por su propia seguridad nacional. Tener en el corazón de este hemisferio un enclave de Rusia, Irán, China, Turquía, Hezbollah, la guerrilla, los carteles de la droga, los grupos terroristas, tú me dirás si no es un gran peligro ya presente para Occidente. Entonces hay que actuar. ¿Qué queda? No hay otra opción que abordar y tratar este sistema como lo que es criminales y construir una genuina y real, inminente y severa amenaza y decirles, aquí está, o ustedes actúan o viene esto. En este contexto, yo quiero mencionar algo que planteaste al principio, y es la detención del señor Alex Saab. Esto es un mensaje clarísimo. Al que ponga un pie fuera, los estamos vigilando. Yes. Aquí está, o sea, esto es en serio. Entonces, yo considero que al tratarse de un conflicto no convencional, por Dios, esto no es el 45 en Normandía. Aquellos que tratan de banalizar o de ridiculizar el planteamiento diciendo, ustedes están pidiendo una invasión, por favor, estamos en el siglo XXI. Y no se plantea como un conflicto convencional, sino que este conflicto opera en múltiples planos, donde los mercados mundiales, la justicia internacional, las policías internacionales, la opinión pública, Vladimir, y esto es una de las cosas más importantes, por eso es lo importante de hablar y llegarle a la mente. La opinión pública es hoy una de nuestras fuerzas fundamentales. Entonces, cuando tú me dices, ¿quién lo pide? ¿Quién le pide al mundo que actúe? Se lo pide la gente. Claro. Lo pide el pueblo de Venezuela. Y eso es lo que más poder tiene, eso es lo que más fuerza tiene hoy. Y queremos que nos escuche la gente en Colombia, los colombianos, los brasileños, la gente de Estados Unidos, los europeos. A ellos también les hablamos. Y es un problema además que pique se extiende, como decimos en criollo. Ahora, algo que me preocupa, María Corina, tiene que ver, por ejemplo, hablemos del plan de la transición para la democratización de Venezuela propuesto por el Departamento de Estado. Hay varios elementos que habría que destacar, pero quiero entrar en uno particular para entrar concretamente a la operación que nos has propuesto. Y tiene que ver con la primera garantía. Y la primera garantía tiene que ver justamente con el mantener, al menos de manera temporal, al alto mando militar, incluyendo, según lo que entiendo de lo que pude revisar, al ministro de la Defensa. Entonces, obviamente, en tu artículo destacas, por ejemplo, que la Fuerza Armada está en proceso de desintegración, y es una gran realidad. Y yo me atrevería a decir, agregar a lo que tú comentabas al principio, no solamente que desde el día 1, es que fue desde antes de que Chávez se montara, en el momento en que fue formado Maduro, en el momento que fue formado parte de los grupos comunistas en Venezuela, así como lo fue el propio Miguel Díaz-Canel, formado y luego fue mandado a Nicaragua. Esta gente ha trabajado durante décadas para deconstruir la democracia y construir su propio modelo que termina siendo una franquicia cubana. Pero algo que me preocupa es, siendo Estados Unidos el principal, potencialmente, y debería ser así, al menos en la lectura, aliado a una iniciativa como esta, la de la Operación de Paz y Estabilización, Estados Unidos te dice en la garantía número 1, ojo, si se cumplen los 13 primeros pasos,
entonces permito que tú te mantengas en tu control junto a ellos llaman el gobierno de transición o de emergencia o algo así. ¿Cuál es la lectura que tú le das a esta propuesta del Departamento de Estado? Yo creo que ese punto es un error, y un error garrafal. Coincido en muchos elementos de la propuesta y lo hemos alegado y descrito y planteado en múltiples oportunidades y lo hemos discutido también. Esto considero que es un gravísimo error. Veamos casos en la historia donde en el proceso de transición permanecen en el alto gobierno individuos que estén vinculados a las mafias o a la corrupción. ¿Y cómo terminan? Digamos el caso ruso. ¿Qué terminó ocurriendo? Se consolidó un sistema de mafias. O veamos el caso de Nicaragua. Es decir, tú no puedes pretender que si tú dejas a un individuo que está íntimamente vinculado, ya sea con la guerrilla, o con el narcotráfico, o con los testaferros y la corrupción, que va a generar y favorecer los cambios que necesariamente tienen que ocurrir en ese periodo. Tú ves uno de esos tipos que haya estado asociado y defendiendo razones ideológicas o de plata a la guerrilla, favoreciendo la expulsión de estos grupos guerrilleros criminales del último milímetro del territorio venezolano, o aquellos que se robaron fortunas, sean civiles o militares, promoviendo que se establezca un Estado de Derecho con una justicia autónoma que después va a venir a juzgarlos a ellos. Obviamente no, Vladimir. Claro. Entonces, esto hay que decirlo con enorme claridad. Una cosa es una ciudadanía que pudo en algún momento haber creído y haberse ilusionado con la propuesta chavista, o incluso personas que estuvieron dentro de la burocracia, pero que no se embadurnaron con actividades mafiosas. Eso es muy distinto. O sea, a los venezolanos, claro que tenemos que decirles, señores, aquí vamos juntos a construir un país muy distinto. Un país muy distinto, no solo ahora, sino lo que había antes y que trajo a Chávez. Pero en las posiciones de responsabilidad y de dirección, tiene que haber una línea roja, y ahí no puede haber personas involucradas con actividades criminales o de corrupción, sean del color que sean, claro, se vistan del color que se vistan, porque ya tú ves mucha gente diciendo, bueno, está bien, me arrepiento, pero no me toquen mis reales que tengo los miles de millones alrededor del mundo. Ya va. Entonces, para reencontrar este país, para que pueda haber, digamos, perdón a tantos daños, primero tiene que haber justicia. Y eso implica que tiene que haber una dirección política que le genere confianza a los ciudadanos, porque va a haber que tomar decisiones duras, decisiones difíciles para reconstruir este país. Ahora, algo que me salta, por supuesto, a la mente tiene que ver con la responsabilidad, María Corina, y quiero tu lectura de la oposición. Leí un artículo hace que será unos 3 o 4 meses que decía, mira, la oposición en Venezuela se ha acostumbrado a cosechar derrotas y el Estado criminal a cosechar victorias. Es muy rudo, es muy crudo, es cruel, pero hasta cierto punto es real. ¿Qué responsabilidad tiene la oposición? Y no estoy hablándola en términos peyorativos, en términos para destruir de ninguna manera, pero yo creo que uno tiene que comenzar a ajustar las cosas en su lugar donde tiene que estar ubicada. ¿Qué responsabilidad tiene la oposición en los fracasos que hemos llevado, al menos en los últimos 5 años, en Venezuela? Porque hemos vivido momentos, digamos, bipolares completamente, donde hemos pensado que estamos a punto de salir y luego nos vamos hasta el fondo y todo pareciera que está muy bien hilvanado, al menos del lado del chavismo, pero quiero tu lectura sobre la oposición. Bueno, yo empiezo diciéndote que, porque esto es un punto medular, y que cada uno de nosotros tiene todo el derecho de exigir cuentas, ¿no? Y es eso, la responsabilidad, la rendición de cuentas, que eso no solo tiene que ver con el régimen, sino tiene que ver con aquellas personas a las cuales se le ha depositado responsabilidad durante todos estos años. Porque como tú bien has dicho, aquí han habido diversos momentos, numerosos momentos, en los que estuvimos muy cerca de producir una situación prácticamente de sacudida o ruptura dentro de la tiranía. En el 2013, en el 2014, en el 2016. Prácticamente todos los años. Sí. En el 2019. Donde la sociedad venezolana, y no solo los venezolanos aquí,
toda nuestra diáspora, hemos dado muchísimo. O sea, lo más importante es que se han entregado vidas, pero se han separado familias, se ha destruido ahorros, patrimonio de toda una vida. Es decir, la sociedad ha dado muchísimo. Y en esos momentos cruciales ha habido una dirigencia política que no ha estado a la altura. Mira, yo no voy a especular aquí si fue por miedo, por ignorancia, por chantaje, por extorsión, por plata, por intereses, por todas las anteriores. No voy a especular, pero tiene que haber rendición de cuentas. Esto no puede ser que hoy sean los mismos que se sientan en una mesa a dialogar que los que se sentaron en el 2002 y después en el 2014, etcétera, etcétera. No puede ser. Cada vez que ha habido digamos, esa energía de adentro y fuera, ¡pum!, se termina, se sientan en una mesa de diálogo y aquí se paró todo. Entonces, como tú bien dices, la sociedad pierde la confianza. Y cuando empiezan a aparecer, además, todas estas informaciones de corrupción, de acuerdos, de componendas, la gente lo que siente es asco, Vladimir, asco. Sí. Y no quiere saber nada de la política y dice, porque no, porque aquí está mi familia muriéndose de hambre, o la mamá que se quedó sola y todos sus carricitos regados por el mundo en momentos del coronavirus, o el chamo que se fue y dejó aquí sus abuelos y no sabe si los va a volver a ver. O sea, esto es una situación desgarradora desde todo punto de vista. Entonces esto no es un tema político para cederlo a unos cuantos políticos o partidos que deciden por nosotros. No, señor. Entonces yo sí creo que aquí hay que poner los puntos sobre las i. Y este tema de la unidad hay que verlo con mucho cuidado, porque en ese sentido los cubanos son unos haces. Entonces ellos penetran los distintos sectores de la sociedad y después te dicen que tienen que estar todos juntos. Pero tienes adentro uno infiltrado que pasa la información o que sabotea las iniciativas. Entonces un momento. Claro que queremos unir este país y tenemos que crear una masa crítica, pero si partimos que esto es una guerra, y lo es una guerra no convencional, pero es una guerra contra Occidente, que tiene a Venezuela como su territorio fundamental hoy en día de lucha, y tú tienes una persona del régimen infiltrada, tú me dirás cuál es el destino de esta lucha, y entonces muchas cosas empiezan a cobrar sentido, a entender por qué, estando a punto de haber logrado el éxito, una y otra vez el régimen nos desarmaba, se enteraba, arremetía. Y aquí estamos hablando de vidas. Aquí estamos hablando de personas que están arriesgando todos los días su vida enfrentando esta tiranía. Entonces, yo creo que este es un momento en el cual no podemos permitir nunca más el chantaje de que hay que estar con todos aquellos, no importa si son corruptos, si son cómplices, si son traidores. No. Para mí esos opositores no son. Sí. Ahora, fíjate, María Corina, con respecto a la operación de paz y estabilidad, algo que he aprendido en el programa durante estos 5 años tiene que ver fundamentalmente con los ritmos, los tiempos y el perfil de los venezolanos que se encuentran en el país y los que están fuera del país. Incluso llegué a decir en una oportunidad que los que estaban en Venezuela, como en tu caso, eran inmigrantes también, porque la Venezuela en la que vivían no es la Venezuela de ellos, es una Venezuela secuestrada, es un constructo de algo que no existe, y lo que existe pues está en nuestra mente, está en nuestro corazón, y es lo que queremos rescatar. Entonces los que queremos volver no solamente es porque estamos físicamente afuera, sino porque los que están adentro también quieren volver o quieren llegar, más que volver. Creo que tenemos que llegar a una Venezuela que quisiéramos nueva, ¿no? Pero el punto donde me quiero detener, además, porque sé que nos quedan pocos minutos, tiene que ver con la propia operación de paz y estabilización. ¿Cómo hacer, María Corina, para cristalizarla? ¿Por qué? Porque hay diferencia fundamental entre lo que es la resistencia y la resiliencia del venezolano. Resistir es entender: tengo los fracasos, tengo las frustraciones a partir del tema político, pero tengo que sobrevivir. Y resistir es entender cuándo tengo que salir a buscar la comida, cuántas horas tengo que pasar para conseguir gasolina, entre otras cosas. Pero la resiliencia, en términos concretos, es cómo adapto esa crisis en la que me encuentro para cambiar mi entorno. Entonces, comencemos con los venezolanos en el país. ¿Cómo hacemos para seguir esta operación de paz y estabilización y para apoyarla? Porque si tú dices que es el pueblo venezolano el que está proponiendo este tema, bueno, pues tiene que hacerlo en términos reales y efectivos. ¿Cómo vendemos esa idea? Bueno, en primer lugar, aprovecho tu planteamiento para complementar algo que dijiste antes, porque yo no creo que es justo decir que solo hemos tenido derrotas. Hemos tenido victorias muy importantes. El hecho de estar aquí,
de pie, hoy, con el mundo entero, llamando a este régimen lo que son criminales y corruptos, persiguiendo a todo aquel que medio asoma la nariz fuera, con las sanciones asfixiando. O sea, esto es un logro extraordinario y un logro de la sociedad venezolana, Vladimir. Sí. Nosotros hemos luchado prácticamente solos durante 20 años. Mira, si yo te cuento la cantidad de veces que yo fui a parlamentos, a medios de comunicación, a cancillerías, literalmente me tiraban la puerta en la cara. Te estoy hablando hace 15 años. Y me decían, sí, pero es que si Chávez quiere a los pobres. Yo decía, sí, bien pobre, bien pobre. Nos quiere de rodillas. Y cuando yo decía, señores, aquí se está configurando un conglomerado con participación cubana y después iraní, bueno, radical, extremista, exagerada. ¿Cuántas cosas no nos dijeron? No nos escuchaban. Y aquí estamos. No nos hemos callado. Y hemos convertido nuestra causa en una causa de Latinoamérica y de las Américas. Y esto es algo importantísimo. Y si algo yo encuentro recorriendo el país, me encanta escucharte hablar de resiliencia, es eso, Vladimir. Mira, en el productor, en el estudiante, en el músico, en el emprendedor, en el comerciante. ¿Tú sabes lo que es seguir teniendo un negocio abierto hoy en día en Venezuela? Que no tienes luz, que no tienes agua, que no tienes gasolina, que no tienes transporte, que te llaman que criminal, que te roban tus activos, tu mercancía, y la gente sigue y sigue, esto es mío, María Corina, y no me van a quebrar, no lo voy a cerrar. O sea, eso es maravilloso. Y ni hablar los venezolanos que están alrededor del mundo. Mira, yo todos los sábados tengo una silla caliente con venezolanos en distintas ciudades, ¿no? Y mira, cuando yo oigo, ¿sabes? La emoción, como les brillan los ojos cuando yo les digo, miren, aquí voy a estar yo esperándolos y los voy a buscar al aeropuerto porque vamos a echar este país para adelante. Y te lo digo porque hasta la última fibra de mi cuerpo está convencida que eso va a ser así. Nosotros vamos a reunificar a cada familia y vamos a hacer juntos de Venezuela. No te digo yo, el milagro asiático se va a quedar chiquito al lado de lo que vamos a hacer nosotros. Este país va a despegar, Vladimir, pero hoy tenemos que asumir que tenemos mucho que hacer. Los venezolanos afuera, ustedes, Vladimir, ustedes tienen una voz tan potente, porque su corazón está aquí, pero tu voz está allá. Entonces, tantos obstáculos que nos ponen, tú no te imaginas lo que a mí me cuesta comunicarme con el mundo. Pero ustedes están allá, explicar lo que significa no solo el genocidio en marcha, sino la forma como esto se ha configurado una amenaza real y donde las fuerzas tienen que alinearse. Hay gente que dice, ay, bueno, pero es que si no nos quieren ayudar, entonces, ¿para qué lo pedimos? Bueno, ¿y dónde está el liderazgo? Claro. ¿Y dónde está realmente la iniciativa que tú dices, mira, no es un tema de debilidad, es un tema de responsabilidad? Aquí nadie se está lavando las manos. Lo que estamos diciendo es, si aquí están metidos todas estas fuerzas del mal, del crimen, nosotros necesitamos las fuerzas democráticas del bien junto a nosotros. Y están dispuestas a actuar, no lo dudes. Lo que pasa es que nosotros tenemos que acelerar sus tiempos porque al final los muertos los está poniendo Venezuela, ¿vale? Entonces, ¿qué puede hacer? Hablar, informar, exigir, descartar las trampas, desenmascarar a aquellos que nos quieran hacer caer de nuevo en una nueva maniobra cubana o del régimen. ¿Me explico? Y elevar nuestra voz para que el mundo entienda que esto es un grito de auxilio de una nación que está luchando, no que está rendida, jamás lo estará. Este país nació para ser libre y vamos a ser una Venezuela libre, pero además una Venezuela que habrá aprendido tanto en este trance oscuro, porque ahora sí es verdad que entendemos cómo hay que cuidar la libertad y además entendemos cuáles son las ideas que no funcionan, Vladimir, porque al final estamos aquí porque caímos en una trampa del socialismo, del estatismo, del militarismo, del populismo, que lo que busca es todo el mundo igualado por debajo, con unos cuantos ricos arriba en el poder, tú sabes, confabulados, empresarios, medios, comunicación y políticos que se reparten y se dan el vuelto y la gente, tú sabes, recibiendo migajas. No, señor. Nosotros ahora entendemos que queremos un país de gente rica. Chávez decía ser rico es malo, ¿no? Yo digo, ser rico es bueno, ser rico es rico. Yo quiero un país de gente rica sobre la base de su trabajo, de su talento, de su conocimiento y de su capacidad de cooperar solidariamente con toda la sociedad.
Y de acuerdo contigo, por supuesto, es lo que esperamos. Algo importante, y creo que es la última pregunta que comparto contigo por tu tiempo, la voy a dividir en dos partes. La primera tiene que ver con algo con el que coincido completamente, y siempre lo comento en mi programa, María Corina. Ligia Bolívar, que fue directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, ella me dio una conversación antes de salir de Venezuela, me pidió que no revelara su nombre, después de salir, pues sí me lo permitió, y decía que Venezuela había dejado de ser una nación gobernada por un Estado para ser un territorio gobernado por mafias. Entonces, la primera particularidad de esta realidad es que no es una dictadura tradicional, y tú siempre lo has comentado, es mucho más complejo. La estrategia, hay que echarle mucha cabeza a ver cómo entrarle a este tema. Y por otro lado, el temor, y algunos analistas internacionales lo comentan, a no convertir a Venezuela en un caso fallido como los casos algunos en el Medio Oriente, cuando se ha procurado libertar al Medio Oriente de algunos dictadores y resulta que adentro pues el desastre es tal que termina convirtiéndose en una anarquía mayor. Y esa anarquía la hemos visto en cierta medida en Venezuela. Entonces, ¿cómo hacemos los venezolanos para no solamente vender la operación de paz y estabilidad, sino para asegurarle a quienes invertirían en recursos, con personal especializado para esta operación como tal, decirle, señores, no vamos a terminar en un estallido o una anarquía total? ¿Cómo hacemos para manejar eso? Me parece fundamental medular tu planteamiento. Yo voy a contestarlo con también dos aristas. La primera es, ¿cuál es el costo de no hacerlo? Porque obviamente esto es tremendamente complejo. Pero imagínense que no se hace. ¿Cuál es el escenario para Venezuela dentro de 6 meses, para dentro de un año? Pero ¿cuál es el escenario para Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Argentina, Chile, México, Centroamérica? Entendamos. Europa, mira España, mira Italia. Es decir, los tentáculos llegan allá. Entonces, el costo de no hacerlo es brutal. El costo de no actuar significa condenar, para mí, las democracias liberales de Occidente. Y cada día que pasa, el costo se incrementa. Ahora, no solamente en vidas, sino como este régimen se ha ido atrincherando y quitando todas las máscaras de sus vínculos, ahora nada más y nada menos que con el régimen paria por excelencia del mundo, que es Irán. Ya se quitaron todas las caretas, la bandera iraní ondea desafiante en el centro de Caracas. Ya no es Cuba, es Irán. Exacto, entonces ya estos tipos se quitaron todas las máscaras. Lo segundo, y es medular, ¿qué hace la situación venezolana distinta a otros casos en el Medio Oriente? En nuestro país no existen tensiones de orden racial, religioso, ni siquiera ideológico, ni regional, ni siquiera, digamos, generacional, para nada. O sea, Venezuela es una sociedad tremendamente cohesionada. Cuando tú tienes el 95% del país desesperada porque estos tipos salgan de una. O sea, Maduro no puede poner un pie fuera de Miraflores, no se atreve a asomar la nariz en ninguna parte. Entonces, por el amor de Dios, estos grupos que efectivamente existen, su relación es estrictamente transaccional. Tú al régimen lo sacas del poder y le quitas la plata, y una buena cantidad de estos tipos van a ir buscando rápidamente otro oficio. Por otra parte, yo tengo enorme confianza que en el seno de nuestros cuerpos de seguridad civiles y militares, así como nuestros funcionarios activos y retirados, hay un enorme potencial y capacidad de operación y de organización en un tiempo muy breve, si se le ofrece la adecuada inteligencia, dotación y facilidades de comunicación. Obviamente con un liderazgo y una dirección que genere confianza, autoridad moral y credibilidad. Entonces, no estamos hablando del Medio Oriente, estamos hablando de una nación cohesionada donde nuestros vecinos, además, tienen el mismo propósito. Entonces, lejos de exacerbar, van a contribuir. Por eso yo insisto, es una operación multifacética porque es una nación sin instituciones, como tú bien dices, un Estado fallido y ocupado, que no se trata solo de un cambio de una dirección o de un régimen autoritario en lo político, sino que hay que construir instituciones. Pero en Venezuela hay recursos humanos dispuestos a hacer esa tarea con el apoyo, el acompañamiento y los recursos de las democracias de Occidente.
Y además te completo, María Corina, con este elemento. Hay que quitarse el prurito del tema de las alianzas con países que nos interesen. Si el Estado criminal ha decidido aliarse con los peores postores, con Irán, con China, con Rusia, con Cuba, con Nicaragua, con Corea del Norte, bueno, entonces nosotros tenemos que procurar los mejores postores. Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia, Pero ¿quién tiene ese Inglaterra, prurito? etcétera. Ese prurito lo tenía Pero gente lo de tienen, les izquierda, da miedo pero no decirlo. el país. No, 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 no. Exacto. No, 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 la gente. Ve para la calle para que tú veas lo que te dicen. Ujú. Ve para la calle para que tú veas lo que te dicen. La gente dice, presidente Trump, presidente Duque, auxilio, actúen ya. Y aquí los esperamos. Así te dice la gente. Bueno, eso es lo que esperamos de los políticos también. Bueno, pero es que lo que pasa es que el chip socialista, que gracias a Dios ya el país no lo tiene, hay muchos dirigentes que lo tienen. Y que ese chip socialista además tiene un componente de resentimiento muy grande. Y desgraciadamente es lo que ha prevalecido en la dirección política antes y durante el periodo chavista, pero no más. Este país cambió, Vladimir, y prepárate, cambió de fondo, jamás va a ser lo mismo. Esta es una nación donde los ciudadanos nos hemos ganado a pulso, con sangre, sudor y lágrimas, la libertad, y nunca jamás vamos a permitir que un cogollo tome decisiones por nosotros, jamás. Es una sociedad rica, con fuerza, con poder, con el Estado a su servicio. Y aquel funcionario público que no cumpla, mira, la sociedad lo cambia. Y yo creo que esto, las redes sociales, esta posibilidad de buscar tú mismo la verdad y no que otro te entube, ¿sabes? Y te manipule, es maravilloso. Y nos ha abierto toda una nueva manera del ejercicio de la ciudadanía. Y si algo yo tengo es confianza en los venezolanos y en nuestra generación. Tú dijiste resiliencia. Lo que se ha demostrado aquí, cada ciudadano que aquí lucha y cada uno de ustedes alrededor del mundo, pasando trabajo, porque hay que ver lo que le toca a nuestros migrantes, pero el corazón, las ganas y la energía puesta en Venezuela. A estos criminales los vamos a sacar, óyeme, los vamos a sacar de raíz y vamos a construir un país muy distinto. No un país normal, como dicen, yo quiero un país normal. Yo no quiero ningún país normal. Yo quiero un país excepcional. Excepcional, de acuerdo. Y ese es el que vamos a construir. Un país de gente, ¿sabes? Alegre, gente bien informada, gente solidaria, gente amante de la libertad y gente consciente, ciudadanos conscientes. Así vamos a transformar este país y vamos a lograr no solamente que nuestras familias regresen y nos reencontremos aquí, sino que Venezuela sea otra vez el destino anhelado de miles y miles y miles de personas alrededor del mundo que dicen, esa es la tierra donde todo es posible. Ese es el país que vamos a construir. Siempre un placer escucharte, compartir contigo y, bueno, pues por supuesto discutir estos temas. María Corina, muchísimas gracias por cedernos este espacio. Gracias a ti, Vladimir. Un placer gigante haberte visto y gracias por esta oportunidad y cuídate mucho. Claro que sí. Igual para ti, que Dios te bendiga. Importantísimo, sobre todo por la lucha que tú tienes en Venezuela y, por supuesto, contentos de haber compartido contigo. Gran abrazo para ti. Gracias, un abrazo. Cuídense mucho. Por supuesto, encantados de haber compartido el día de hoy con María Corina Machado. Preguntas, por supuesto, complejas, para respuestas complejas. Afortunadamente, hemos tenido la oportunidad de compartir y de escuchar, sobre todo, las propuestas específicas que nos ha hecho llegar María Corina Machado. Además, insisto, así como comencé, termino, una de las voces, si no la más, aguda en términos de dictadura. Ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Para los que quieran volver a ver este programa o compartirlo, lo pueden hacer a través del Instagram, lo pueden hacer también a través de mi página web, vladimirkislinger.com, y también, por supuesto, pueden hacerlo a través de mi canal de YouTube. A ustedes, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy, y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan, y nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde por Américas Noticias. Un abrazo para todos.